Ujú. Entonces, pues vamos a empezar con este tema, ¿sí? Que realmente pues es duro, es difícil. Recordemos que yo ya estoy grabando, se graba creo que desde el comienzo, para que no me pase lo que me ha pasado ya varias veces, que se me olvida grabar. Entonces ya lo tengo automático para no preocuparme por eso. ¿Listo? Entonces, empecemos con este tema y recordemos lo que vimos la clase pasada. La clase pasada estuvimos viendo cómo las enseñanzas de Yeshua realmente, pues, más que salirse de un contexto, más que salirse y crear otra religión, pues entendimos que realmente no, ¿cierto? Y lo vimos de boca de bueno, de cómo un escritor judío, sí, que incluso todavía hoy en día él dice que no es discípulo de Yeshua, pero aún así le da la autoridad y le da el valor a las enseñanzas de Yeshua y dice que si en ese tiempo, pues si él hubiera estado en ese tiempo, muy posiblemente lo hubiera seguido, ¿sí? Y pues ahorita como se ha tergiversado tanto, se ha ido tanto a hacer otras cosas a través de las enseñanzas de Yeshua, pues por eso es que muchos son como escépticos o no lo dicen de modo libertad o con muy fácil decirlo así, gritarlo a los cuatro vientos, yo soy discípulo de Yeshua como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Para ellos es más difícil porque para ellos es salirse de la comunidad, salirse de todo lo que ellos conocen, salirse de su familia incluso, entonces pues es algo difícil para el pueblo judío, ¿cierto? Es aceptar a Yeshua como su Mesías actualmente. Actualmente no es fácil. El que lo ha hecho es porque definitivamente quiere correr el riesgo y no son uno, hay varios que están ya en esto, pero sabemos que debemos de confiar en el Eterno y saber que pues Él es el que hace la obra. Pero lo interesante de lo que él escribía es que decía que Yeshua ha mantenido y todas sus enseñanzas están acordes a lo que los mismos rabinos enseñan, tanto anteriores como posteriores, y eso es algo que uno dice, venga, y entonces nosotros en dónde estábamos, ¿cierto? Estábamos parados en otro aspecto, por eso es que estamos empezando a estudiar estas letras rojas que son tan fundamentales, tan importantes en nuestras vidas, ¿no? Y empezamos mirando que realmente Yeshua nos sacó este texto, nos sacó estas palabras o este sermón del monte, no se lo inventó, no fue algo que le saliera de la manga y dijera, uy, acá voy a dar la cátedra más máxima. No, él tenía ciertas citas bíblicas, tenía ciertos pasajes del Antiguo Testamento, del mal llamado Antiguo Testamento, lo que ya sabemos que es el Tanakh, ¿no? Él tenía citas de allí, de los profetas, donde se habla de pobreza espiritual. Uno de ellos es Isaías, que habla de la pobreza espiritual, que realmente ellos son los que van a ser recibidos, son los que van a ser aceptados, ¿cierto? Y allí es donde nosotros podemos entender y ver que realmente Yeshua sí hizo y cumplió lo que él estaba diciendo y lo que su padre le mandó, ¿cierto? Un ejemplo que casi siempre a nosotros, pues, nos es difícil de seguir. Entonces, acá vamos a ir mirando esto, vamos a ir entendiendo estas cosas y saber que el Eterno, pues, a cada uno nos está hablando, ¿cierto? Y saber que el aceptar que definitivamente yo no tengo nada que darle, todo lo que Él me ha dado es gracias a Él. Sí, como lo vimos o como lo hemos estudiado, como lo vamos a ver en Malaquías, ¿sí? Eh, definitivamente todo lo que Él nos dio a nivel físico, a nivel material, a nivel tangible, todo lo ha dado ¿quién? El Eterno, incluso lo que nosotros tenemos en nuestro interior, el corazón, el amor, todas estas cosas que no se pueden evidenciar, ¿quién las pone? El Eterno. No hay nadie más quien las ponga y esto es algo que podemos verlo a lo largo de de todo lo que hemos estudiado, ¿sí? Y llegar a entender que esta parte que nos dice que definitivamente nosotros tenemos un llamado, ¿sí? Así como lo vimos en los capítulos 3 y 4 que Yeshua se identificó con el pueblo, hizo todo lo que
el pueblo falló, hizo todo lo que nosotros fallamos en ser obedientes, nosotros tenemos una servidumbre, ¿cierto? Nosotros no queremos estar delante de Dios como deberíamos hacer, ¿cierto? Sino que nuestra verdadera riqueza, nuestra verdadera dicha debe estar cómo y en dónde en la riqueza espiritual, no en la riqueza física, no en la riqueza material, ¿sí? Como muchas veces antes la hemos visto y es lo que el mundo nos dicta. Si tú no tienes casa, si tú no tienes carro, si tú no tienes yates, si tú no viajas, si tú no estudias, si tú no esto, si tú no lo otro, pues definitivamente no eres nadie, ¿cierto? Y es lo que dicen el éxito, la riqueza de este mundo es contraria a la que el Eterno nos está pidiendo que tengamos, ¿sí? No estoy diciendo que nosotros no podamos tener riquezas, eso no es así, porque si no, Abraham no hubiera sido rico, David no hubiera tenido semejantes riquezas, Salomón no hubiera tenido semejantes riquezas. Eh, todo Dios no está en contra de las riquezas materiales, Él no lo está. Él antes nos la da para que podamos cumplir aún más nuestro propósito, nuestro llamado, ¿cierto? Pero algo que sí Él pide y es que seamos, ¿qué? Pobres de espíritu. Y allí fue donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Y dando esta introducción, pues recordando todo esto, realmente lo que Dios nos llama es que tenemos que un llamado a buscarle, un llamado a que nuestra prioridad sea el reino de los cielos, que yo ya no me desviva por trabajar, porque es que si no trabajo, pues yo no voy a comer, que si no, esto sí es importante, pero no es mi prioridad, no es lo que yo realmente necesito, ¿sí? Lo que yo realmente necesito, mi prioridad, lo que debe ser más importante para mi vida, que debe ser el buscar del Eterno, el anhelarlo a Él, el estar en su presencia, el querer conocerlo, el querer aprender de Él. Si realmente no hacemos esto, si realmente no lo buscamos, si realmente empezamos a decaer y empezarle a dar prioridad a otras cosas como el estudio, como el trabajo, y dejamos a un lado a Dios y empezamos a hacerlo a un lado, pues nuestra riqueza, ¿dónde va a estar? Nuestro corazón, ¿dónde va a estar? Pues en el mundo, en el trabajo, en el estudio, en aquello que tú le das la prioridad. Puede que no sea el trabajo, puede que no sea el estudio, puede que sea tu familia, puede que sean tus hijos, puede que sea tu esposo, puede que sea tus amigas, tus hermanas, tus papás, bueno, no sé cuál sea la prioridad que tengas tú en este momento, si realmente sea Dios, sí, pero como lo dice las escrituras, donde está tu corazón, pues allí está tu tesoro, ¿cierto? Y si nuestro tesoro, y si queremos que realmente nuestro tesoro esté en las cosas del Eterno, pues ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo primeramente a Él, ¿sí? No estoy diciendo que el trabajo, que ya no tenemos que estudiar o que esto no, ustedes mismos lo pueden hacer, el Eterno les está dando la facultad de hacerlo, háganlo, pero tampoco sin dejar a un lado lo que Dios les está pidiendo, lo que Dios les está diciendo, ¿sí? Y esto es algo de tener un balance, de saber que mi prioridad es Dios, que Dios es el que me da el trabajo, que Dios es el que me da el estudio, que Dios es el que hace todo posible, ¿sí? Y si entendemos esto, que nosotros somos simples administradores, que la casa que yo tengo es la estoy administrando, no me pertenece, que la tierra que según eso yo compré y tengo escrituras no me pertenece, que la sabiduría que yo he adquirido a lo largo de los años no me pertenece, porque eso fue gracias al Eterno que me la reveló, que he podido ser bueno en esta área, ¿sí? Y a eso es a lo que debemos de entender, ¿sí? Que todo lo que tenemos, que no hay nada que nosotros no tengamos que el Eterno no nos lo haya dado, o no hay alguna cosa que nosotros hagamos que realmente el Eterno no la tenga o no nos la haya dado de antemano, ¿sí? Eso es algo que debemos de entender y por eso podemos entender un poquito más ya esta pregunta de qué es ser un pobre espiritual, qué es ser aquel que no sabe
que está en bancarrota espiritual, que reconoce que no es nada delante del Eterno, que sabe que sin sus posibilidades y que sin su dirección, pues nosotros no seríamos nada. Quién sabe dónde estaríamos. Podríamos tener mucha riqueza, mucha fama, podríamos ser los exitosos en el mundo, pero nuestra vida realmente nos sentiríamos felices, dichosos, de pronto con una felicidad momentánea. Porque pues este mundo que dice, uy, tienes un viaje, vas, haces el viaje, llegas y otra vez te quieres ir de viaje porque quieres escapar de tu realidad, de lo que realmente estás viendo, ¿cierto? Y entonces trabajas otra vez como burrito, empiezas y trabajas otra vez para viajar o sacas crédito para viajar y mejor dicho, pues sí, te embarcas en una carrera de la rata, en la felicidad de la rata que definitivamente pues no nos va a llevar sino a qué, a tener felicidad momentánea, a tener éxitos momentáneos, pero como todo en el mundo, siempre vamos a querer más, no vamos a estar saciados de ningún aspecto, ¿sí? Y si nosotros realmente buscamos al Eterno y nos vamos delante de Él, ahí sí entenderíamos ese llamado o esa prueba de fe que nosotros tenemos a qué, a no ponerme por encima de otros, a saber que yo no merezco nada, a saber, como lo dijo David en su momento, pues si Dios se lo quiere dar el trono a mi hijo Absalón, pues yo no voy a pelear, pues se lo voy a dar. Él cogió, se fue de Jerusalén, le dejó las puertas abiertas a Absalón para que hiciera y reinara, ¿sí? Pero pues sabemos que esa no es la voluntad del Eterno y el Eterno le devolvió el reino a David, ¿no? Y todo esto es algo que podemos entender. Entonces, un pobre en espíritu es que es el contraste de una persona rica en espíritu. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es una persona rica en espíritu? Es vivir con propósito, vivir para servir y ser humilde como lo mostró nuestro Rey Yeshua. Sí, me dijiste el de pobre. Te estoy No, preguntando no. es, ¿cuál es El el de propósito rico es en vivir, espíritu? vivir para servir y ser humilde como lo mostró Yeshua. Esa es la riqueza espiritual. Pues ese sí es Esa, nuestro sí. llamado, ¿sí? Esa es como la felicidad que nosotros debemos de tener, ese es hacia donde nosotros debemos ir. Pero realmente un rico en espíritu es aquel que se siente el máximo, el que, mejor dicho, él es el que lo hace todo porque está en su espíritu, ¿sí? Está en creerse que él las sabe todas, que las defiende todas, que lo hace todo, ¿sí? Pero aquel que, como tú dices, que sirve al Eterno, que está delante de él, ¿sí? Puede que también tenga este mismo espíritu de sentirse lo máximo. Uy, soy el máximo porque estoy predicando, soy el máximo porque estoy trayendo gente a a la iglesia, soy el máximo porque soy el líder y ando en las nubes y todos me tienen que venir a servir, ¿sí? En vez de yo ser servido. Ese también es ese espíritu rico donde hoy me dicen que tú tienes que tener autoestima, que tu autoestima debe estar sobre los cielos, porque o si no, definitivamente estás patinando fuera al tiesto, ¿sí? Eso es lo que te dice hoy al mundo, ¿sí? Entonces, realmente la riqueza en espíritu, no en el espíritu de Dios, son dos cosas diferentes. Yo tengo mi propio espíritu, ¿sí? Y yo tengo que mirar que si mi espíritu está muy rico, muy exaltado, se siente de lo mejor, o definitivamente mi espíritu sabe que sin el espíritu de Dios no soy nada, que sin la instrucción del Eterno no soy nada, ¿sí? Son dos cosas diferentes en las cuales tenemos que entender acá un poquito, ¿sí? Y sí, mi riqueza espiritual va a estar, ¿qué? Con el Espíritu de Dios, con aquel que me guía, con aquel que me dirige. Si yo no me dejo guiar por el Mesías, si yo no me dejo guiar por el Eterno, pues definitivamente ¿dónde voy a estar? Voy a estar en el mundo, voy a estar haciendo otras cosas porque no me estoy guiando por el Eterno, ¿sí? Son dos cosas muy contrarias, lo que es el seguir al Espíritu de Dios, el estar, el tener una riqueza espiritual, más no una riqueza en espíritu.
¿sí? Si hemos son dos cosas diferentes, mi riqueza espiritual, ¿dónde la encuentro? No en mí mismo, no en mi espíritu, sino en la presencia del Eterno, en la guianza del Mesías, ¿sí? En la dirección de las escrituras, allí encuentro mi riqueza espiritual, ¿sí? Pero mi espíritu, tengo que mirar mi espíritu a qué lado está. Mi espíritu se siente lo máximo, mi espíritu se cree que es lo mejor, que yo soy la última Coca-Cola del desierto, por así decirlo, ¿sí? O estamos a lo contrario. Y algo que enfatiza mucho hoy en día el mundo, como les vengo diciendo, el contraste que hay entre el mundo y las enseñanzas de Yeshua, es que definitivamente hoy la psicología moderna, ¿qué le dice a los padres que tiene que decirle a sus hijos? Hoy, ¿qué le dice que tienen que enseñar a sus hijos? ¿Cómo tienen que enseñarles? No les pueden disciplinar porque pobrecito se le daña el cerebro y ya no es capaz ni siquiera de caminar. Ay, pobrecito, ya no hay que esforzarlo porque es que toca hacer que los niños se sientan bien. Si él no quiere caminar, pues que no camine, lo tiene que cargar, cójale un carro, llévelo, sí, pero no, pobrecito. No le grites y no le digas que las cosas se están haciendo mal porque, ay, no, se va, mejor dicho, a turbar su corazón y ya va a ser el peor del mundo, ¿sí? ¿A qué están diciendo? ¿Sí? A que, ay, no, que toca decirles que son los más importantes, que ya ellos son los mejores, sin importar sus defectos, sin importar lo que ellos están haciendo, que no le tienes que pegar, sino que, ay, tienes que decirles cosas con amor, con delicadeza, con no sé qué, sí. Por eso es que el mundo está como está, ¿sí? Porque realmente estamos yendo a lo que Dios nos llamó, a que nosotros tenemos que mejorar cada día, que nosotros tenemos que trabajar cada día y que realmente nosotros no debemos de tener una autoestima elevada. Porque ¿qué pasa con aquel que tiene una autoestima elevada? Es orgulloso, es prepotente, se cree que todos tienen que servirle, que podemos caminar por la cabeza de todo el mundo, porque es que yo soy el mejor. A mí nadie me tiene que contradecir, a mí nadie me tiene que decir lo contrario. Yo tengo que ganar y yo tengo que tener todo lo que yo quiero porque es que nadie es igual a mí, ¿sí o no? Eso es el autoestima. Ese es el ser autoestima súper elevado, pero el elevado al 1000, ¿sí? Y hoy podemos decir, bueno, no, yo no tengo la autoestima hasta allá, yo no quiero caminar hasta allá, yo no quiero hacer que los demás, pero bueno, entonces tenemos que mirar hasta qué punto está mi autoestima delante del Eterno, delante de los demás, cómo estoy yo realmente sirviéndole al Eterno. Estoy siguiendo lo que dice el mundo, que si yo no me amo, pues definitivamente no puedo amar al prójimo, cuando definitivamente nosotros nos amamos más de lo que amamos al prójimo. ¿Sí? Y algo que yo se resalta mucho en algunos de sus audios es que dice que nosotros tenemos una autoestima elevada. Sí, que aquel que se suicida porque alguien no complace, porque esto es porque se siente que su autoestima y que ellos tienen que complacerle porque es que ellos están bien, ellos tienen la razón, ¿sí? No son capaces de negarse a sí mismo para cumplir o saciar la necesidad de otras personas, ¿sí? ¿Qué pasa en un matrimonio? Mientras que el uno dice una cosa, el otro dice otra, no se quieren llegar a un acuerdo y andan en el rifirrafe, como digo yo, en la pelea, que no, que yo esto, y no que yo esto, y no que yo esto, pero ¿qué pasa si ninguno mengua? ¿Qué pasa si ninguno dice, no, bueno, hagamos una cosa? Como queremos ir a dos lugares diferentes, bueno, hagamos este fin de semana, nos vamos a este lugar y yo mengo para cumplir tú lo que tú quieres. Y el otro fin de semana, pues tú ya no vamos al lugar que tú quieres, sino vamos al lugar que yo quiero. ¿Qué pasa? Están trabajando de la mano, ¿cierto? Me tengo que negar yo para cumplir las necesidades de alguien. Lo mismo pasa con nuestros hijos, como labor de padres a hijos. ¿Cuántas veces
ustedes como padres o sus papás, bueno, en el caso que no tengan hijos, yo no tengo hijos, ¿cuántas veces sus papás o ustedes como padres no se negaron el pan ustedes mismos para dárselo a sus hijos? ¿Cuántas veces ustedes no andaron con ropa rota y sus hijos vestían de lo mejor? Eso es el negarse a ustedes mismos, ¿para qué? Para estar dándole a los demás. Ahí tú estabas demostrando que tu autoestima no importaba tanto como el valor, como el amor de darle a tu hijo lo mejor, ¿cierto? Es lo mismo que nosotros debemos de verificar si realmente yo estoy siendo capaz de menguar para que Cristo crezca en mí. Si realmente yo quiero morir, quiero estar clavado allá en la cruz con Yeshua, morir a mi carne, morir a mis deseos, morir a mis pasiones, morir a todo lo que es que yo quiero, que yo anhelo, que yo deseo, morir a eso y estar solo a lo que Yeshua me diga, solo a lo que Él me indique, solo a sus sueños, solo a sus pensamientos. ¿Cuántas veces hemos pensado? Porque realmente a lo largo de la Biblia donde vemos la palabra autoestima, a lo largo de la Biblia donde vemos, ámate tú, cumple tus deseos, cumple todo lo que tú quieras. Jeremías dijo eso cuando estaba siendo latigado, cuando estaba siendo amordazado, que llegó un momento incluso a decir, ya me quiero callar, ya no quiero hablar esto porque es que el decir las palabras del Eterno me ha traído más mal que bien. Ya no quiero hablarlo, pero ¿qué dice? Pero tengo un fuego dentro de mí que es peor, que no me deja, y pues me tocó hablar, me toca decir las cosas que me dice el Eterno, ¿sí? Esas son las dos diferencias. Tengo que menguar yo, que así a pesar de que yo sufra, que a pesar de que estemos en las peores circunstancias, yo sea el que es decir, va al Eterno sin importar qué, ¿sí? Y esto es algo que el ser humano no le falta autoestima, el ser humano le sobra autoestima. Desde chiquitos, un niño, un bebé que chilla, llora para que le estén sirviendo, para que le estén llevando, para que le estén dando, ¿cierto? A los 2 años hacen pataleta porque quieren X o Y juguete. Y si no se lo dan, mejor dicho, el alboroto que hace, ¿cierto? Más si no se les enseña el respeto o el decir que no siempre van a tener lo que quieren, ¿sí? O si tú le das todo y llega un momento en que tú ya no le puedes dar las cosas, ¿qué pasa? Te tratan mal, te ultrajan, te humillan, porque es que no, tú me enseñaste que todo me lo tenías que dar, pues yo no sé de dónde sacas, pero yo quiero tal cosa y tú me la tienes que dar. Sí, llega un punto donde realmente pues sembramos esto y el ser humano piensa que, o nosotros en momentos pensamos que nosotros lo merecemos todo, que ay, como estoy trabajando me merezco darme un paseíto, como estoy trabajando merezco darme un dulce, como estoy trabajando merezco darme un regalo porque es que me estoy matando trabajando, ¿cierto? En cosas tan simples como estas, vemos que nosotros nos sobra ¿qué? Autoestima. A nosotros no nos falta el que diga, ay, no, es que pobrecito no tiene autoestima. No, eso es mentira. ¿Sí? Que quieres utilizar o que quieres hacer las cosas conforme a tu manera, conforme a tus gustos, eso es otra cosa, ¿sí? Ya que te haya tocado una vida dura, que te haya tocado definitivamente el saber y el entender que a pesar de que tú deseas lo que quieres en esta vida es totalmente injusta y no te va a dar las cosas que quieres y vas a entender que realmente entre más trabajas es que menos tienes o que vas a estar en ciertas cosas porque hay personas que han vivido cosas muy duras, cosas muy drásticas, pero aún así tienen su autoestima, aún así se aman ellos mismos, ¿sí? Nosotros no podemos decir que no se aman porque quién le gustaría estar en medio de un lugar donde todos están peleándose todo el tiempo, sí, hay gente que incluso le gusta más la pelea, estar en las riñas, están allá dándose boxeos y eso, allá son los primeros que llegan y a puño venteado, ¿sí? ¿Cuánta gente uno no le dice, mira, cambia esta vida, cambia esto? Y no.
porque dicen, no, pues no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo lo correcto sin importar las consecuencias, ¿sí? Es porque su autoestima, su ego, sus pensamientos creen que son mejores a lo de los demás, no aceptan consejo de nadie, ¿sí? Y por eso es que podemos decir que nosotros como seres humanos somos que egoístas, somos avarios, somos avaros. Nos gana el yo-yo que tenemos interno, el que yo todo lo quiero, el que yo tengo que tener tal cosa, el que yo, si no tengo esto, definitivamente no estoy bien, que yo necesito esto, que yo, mejor dicho, el yo-yo, ¿sí? Ay, si tú no vienes, yo no duermo. Ay, si tú no estás, no, yo no sé, ¿sí? Todo es que a veces lo centramos en nosotros mismos o que el mundo tiene que girar en nuestras vidas, ¿sí? Puede que no todos lo veamos así, pero hay ciertos momentos en que nos ha pasado, en que hemos dejado de negarte a ti mismo, hemos dejado a decir o estamos diciendo yo necesito esto y necesito esto, o yo soy lo más importante. Yo soy lo más importante para mis papás, yo soy lo más importante para mi esposo, yo debo ser lo más importante para ellos. ¿Realmente debe ser así? Son cosas que nosotros debemos de saber. Y el negarte a ti mismo es lo que decía Aurora, que es que el servir a los demás. Ahí es cuando ya yo no tengo un espíritu enriquecido, cuando mi espíritu ya no está enriquecido, sino está todo lo contrario. Cuando yo entiendo de que tengo que servir, ¿sí? Cuando yo entiendo que la necesidad más valiosa es la del otro más que la mía. Cuando yo entiendo que si veo a alguien en la calle y es muy posible que yo lleve comida y él la necesita más que yo, cojo y se la doy, ¿sí? Cuando me niego a mis propias necesidades con tal de satisfacer a alguien que realmente las necesite, más que yo, el servir a los demás, el saber que tengo a alguien mayor en mi vida al cual yo tengo que servirle más más que lo que realmente yo pueda dar, ¿sí? Y eso es lo que a veces y muchas veces hoy en este mundo estamos generando eso en los jóvenes. Hoy en día, ¿en qué creen los jóvenes? Hoy en día los jóvenes piensan que ellos son los que tienen la oportunidad de todo, que ellos pueden hacer lo que quieran, una personalidad totalmente egoísta, porque es que no, tú tienes que trabajar, tú no tienes que prestar a los demás, tú no sé qué, tú esto, tú mejor dicho, haz esto, ¿sí? Porque es que es así. Si tú quieres tener todo, ve, saca prestado, eso no importa con tal de que tengas lo que necesites, ¿sí? Sin importar las deudas que vengan detrás, sin importar lo que esto, ya que se empiecen a sentirse más vanagloriosos, que no, que es que, ay, mijito, ¿qué quiere? Venga, yo le cocino un chino de 40 años y toda, papito, venga, que le cocino, que quiere, cuando él puede mover las manos y también cocinar, y la mamá bien cansada todos los días dando vuelta y todo eso, ya a la edad, pues imagínense, no viene sola y todo el tiempo quiere que le estén sirviendo y que le estén haciendo, cuando ya es un chino tan viejo, ¿sí? ¿Y qué sucede eso también en el matrimonio? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando empiezan a priorizar sus egoísmos, sus necesidades? No, es que primero me tiene que dar a mí para que yo le dé. Sí, no, primero tiene que darme a mí mis zapatos para que yo le dé a él zapatos. Él tiene que mostrar mi amor todo el tiempo porque si no, yo no le muestro amor, ¿sí? ¿Realmente estoy haciendo lo correcto? No, es lo contrario. Yo tengo que mostrarle amor a él primeramente para ahí sí, ¿yo qué? Yo empezar a recibir amor, si no, pues cómo, sí, así no lo reciba, pues yo tengo que seguir dando, porque eso fue a lo que yo estoy diseñada y estoy creada, ¿es a qué? A dar, ¿sí? Y a veces pensamos que eso es diferente, a veces pensamos que eso difiere, ¿sí? Y
Y es difícil cuando nosotros no entendemos, y esto de la pobreza espiritual, el que nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos, no es fácil. No digo que sea fácil el saber que muchas veces no voy a obtener el agradecimiento que merezco, ¿sí? Porque pues a veces nuestra autoestima pues nos dice, no, tú tienes el valor, tú eres la mejor criatura, tú eres lo máximo, tú eres el que vales por ti mismo, por lo que tú eres, por tu personalidad, tú vales, el mundo te necesita porque es que tú eres lo mejor, ¿sí? Pero realmente es eso. Cuando nosotros nos damos cuenta de quién es el que nos da el valor, cuando nos damos cuenta que nuestra autoestima viene del Señor, cuando nosotros nos damos cuenta que no es porque nosotros tengamos la cara más bonita, el mejor diseño, el mejor hablado, el mejor caminado, el mejor pensamiento, porque seamos los mejores o hayamos hecho mejores obras. No es por eso que Dios te llamó y te está dando el valor de ser su hijo, no te está dando eso, sino Él te diseñó y es el que te da el valor. ¿Quién es el que le da el valor a un celular? ¿Quién es el que le da el valor a una tablet, a un algo, sí, incluso a un televisor? Si ustedes como dueños, sí, o incluso el diseñador del televisor no le hubiera dado ciertos aspectos para que a la gente le interesara, ¿ustedes dónde creen que estaría un televisor si no fuera de que el valor que le diera fuera realmente valioso a los ojos de los demás? Pero ¿quién se lo dio? Lo dio el televisor. El televisor da imágenes por sí misma. El televisor se puso sus transistores, sus cosas de electricidad para que diera, su pantalla para que diera y se conectó solita. No, ¿cierto? ¿Quién tuvo que hacer todas las cosas para que el televisor tuviera el real valor que necesita para ser ofrecido y para que tuviera su lugar en casas? Pues ¿quién se las dio? El diseñador, aquel que lo armó, aquel que lo construyó, que pensó que con esto podía satisfacer una necesidad, ¿cierto? Lo mismo hizo el Eterno. El Eterno nos hizo no para satisfacer una necesidad, porque Él no necesitaba una necesidad, Él no necesitaba nada de eso. Él nos creó por el sumo propósito, por su propia voluntad, por su propio amor, fue que Él nos creó, ¿sí? Y él es como diseñador, es el que nos da el valor, ¿sí? Así como el alfarero le empieza a dar forma a la jarra y ve que esta jarra sirve, pues la deja en el mejor lugar, pero si ve que hay una jarra que queda rota, que queda mala, ¿qué hace el alfarero? Una de dos, o la tira o ¿qué hace? Vuelve y la reconstruye, vuelve y la arma, ¿cierto? Por eso es que Pablo él entiende esto y dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a poder sacar de esta carne, de este egoísmo, de esta ansiedad de cumplir solo lo que yo quiero y sin pensar en el que está al lado? Sí, a veces podemos ver a las personas que están al lado sin comida, sin nada, y a veces no nos importa y seguimos nosotros con nuestra comida. Muchas veces hacemos cosas por el estilo, nuestro egoísmo, ni siquiera sabemos lo que está pasando con el vecino, si realmente tiene o no tiene para comer, si realmente está bien, no solo a nivel físico, a nivel material, sino también a nivel espiritual. A veces ni nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque estamos más enfrascados en nosotros mismos que en los demás, ¿no? Y allí es cuando debemos nosotros de estar también mirando qué es los demás. Por eso el Eterno nos llama a ser generosos. Al ser generosos, nosotros no estamos mirando nuestra necesidad, sino la necesidad de quién, de los demás, de aquellos a los que debemos de servir. Y si un psicólogo realmente escuchara estas palabras de Pablo, que dijera, ay, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Qué diría el psicólogo? ¿Qué diría ellos? ¿Qué pensarían ellos de lo que diría Pablo?
Dirían, no, este pobre hombre no tiene autoestima, lo que le falta es autoestima. Pobrecito, no, 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 toca trabajarle para que se ame a sí mismo, porque ¿cómo así que va a decir que es miserable de él? Sí, sí tiene todo para poder salir adelante. Pero él, ¿por qué lo reconoció? Pablo, ¿por qué dijo estas palabras? Porque realmente él reconocía y él sabía que su valor no estaba en él, que su valor no estaba en los muchos libros que él había leído y había entendido y los había podido dar a conocer de una manera tan, tan didáctica a lo largo de sus cartas, ¿sí? Que sin importar la sabiduría que él tenía, lo más importante era aquel que se la estaba dando, que sin importar las palabras o dónde pudiera él viajar o a dónde él pudiera llegar, que el único que le daba el valor, ¿quién era? El Eterno. Sin importar en lo que hacía, sin importar a dónde iba, él reconocía que su trabajo, que su labor, que todo lo que a él podía llegar, que sus palabras, que sus enseñanzas, ¿quién se las había dado? El Eterno. Por eso dice, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte que solo piensa en él, que solo quiere hacer sus propias cosas, que no quiere estar dando la palabra de Dios, sino quiere estar en otros lados? Nosotros pensamos que Pablo pudo haber tenido que nunca tuvo momentos de lucha donde nunca sentiría que él no quisiera estar predicando, que él quisiera estar, no estar en la cárcel y estar escribiendo cartas y mejor estar en otros lugares, donde realmente pues, ¿qué era lo que Pablo y uno no sabe realmente las luchas que él tuvo? Y a veces yo sí me pregunto y le digo, Dios mío, Pablo realmente no tuvo luchas, Pablo realmente no vivió una vida dura de decir, uy, me castigaron, estoy acá en la cárcel y nunca llegó a pensar, preferiría estar en otro lugar, preferiría, y si, ¿qué pasa si hubiera estado y hubiera seguido con los del concilio, si hubiera seguido siendo un fariseo y no hubiera seguido a mi Mesías? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ustedes creen que Pablo en algunos momentos de su vida no se sentía cansado, no se sentía hastiado de ver cómo la gente, en vez de buscar de Dios, estaba haciendo otras cosas? No se sentía como mal de ver a estos líderes religiosos de los que él conocía y que él sabía que ellos conocían la palabra y aún así estaban haciendo lo contrario. ¿Ustedes creen que él no se cansó en algún momento de eso? Por eso él dice y por eso él acepta, tengo egoísmo en mi corazón. Hay algo en mi vida que todavía no va caminando conforme al eterno, por eso miserable de mí, ¿sí? ¿Quién me va a librar de este cuerpo, de estos pensamientos, de estos anhelos que me llevan a la muerte? ¿Sí? Eso es algo que Pablo dijo y que Pablo entendió y también entendió y lo escribió en Primera de Corintios 15:9 y dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, ¿qué dice? Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Porque no era así digno de ser llamado apóstol? Porque sabía que su vida no era tal cual como debía ser, porque no estaba caminando tal cual como Dios le estaba pidiendo, a pesar de que lo vemos en sus cartas, cómo iba y disertaba, cómo iba y hablaba, cómo iba y tenía coherencia. No solo eso, sino también su testimonio era muy valioso, ¿sí? Y él mostraba realmente lo que estaba haciendo, lo estaba mostrando también con hechos, ¿sí? Como les digo, el amor se trabaja, el amor no es algo que se dé, el amor no es algo que se tenga que dar, no es por obra, ¿sí? Porque pues como dicen por ahí, si nosotros en un matrimonio y alguien nos está diciendo, mira, no es que tenemos que, yo te estoy dando, yo estoy cumpliendo con esto y tú acá y arrimada y no sé qué. Mi esposo me puede decir a mí eso, no, yo te tengo acá en la casa, tú estás de arrimada, yo te estoy pagando todo, yo te estoy dando todo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Es un convenio que él hizo, que él está dando.
lo que me tiene que dar, porque fue un convenio que se hizo, fue eso se firmó en el matrimonio, que vamos a estar en la enfermedad para salud, para bien, para todo, ¿cierto? Y puede que yo no ayude con economía, puede que aquellos que no están trabajando no ayuden con economía, pero están ayudando en otras cosas. Mantienen la casa ordenada, mantienen sus hijos, están pendientes de todo cuando el esposo solo se la pasa ya trabajando fuera y casi en la casa no permanece, ¿sí? No anda pendiente de lo que hacen sus hijos y uno le dice, mira, habla con ellos y por allá se acuerda de ellos de vez en cuando, ¿sí? No digo que todos, pero hay hombres que son así, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que dice acá el Eterno? ¿Qué es lo que dice acá Pablo? Dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, yo no soy digno de ser enviado, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi carne es débil, soy egoísta, pienso más en mis necesidades. ¿Cuántas veces Pablo no pensó 1000 veces en no viajar? O en no ir y hablar a los demás? Es fácil ir y hablar a los demás, pero buscar en mi intimidad a Dios es fácil. Seguir perseverando en Él. Soy gracias, soy realmente eh, perseverante. Todos los días ustedes se levantan con el ánimo de buscar a Dios, llegan del trabajo dadivosos a buscar de Dios, no lo hacen con esfuerzo. Lo hacemos con esfuerzo porque nuestra carne es débil, nuestra carne nos llama a hacer otras cosas antes que buscar al Eterno, ¿sí? Por eso dice, y dice que, ¿por qué dice que no es digno? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero la gracia, pero el regalo, ese don inmerecido de Dios, soy lo que soy. Cada uno de nosotros somos lo que somos por ese don, por ese regalo que Dios nos dio. No porque yo lo merezca, no por mis obras, no porque yo esté dando, porque recordemos que las obras no me salvan, ¿sí? Y acá puede armarse una confusión en que, bueno, pues yo estoy dando las obras, eso quiere decir que yo me puedo ganar la salvación o que yo puedo tener algo, pero no, recordemos que las obras no nos salvan, las obras demuestran que yo realmente amo al Eterno, que yo realmente estoy deseosa de estar con Él, que yo estoy deseosa de cumplir lo que Él me está diciendo, pero que tengo que trabajar para demostrarlo, ¿sí? Es como nosotros, si ustedes entran a una universidad, están estudiando administración, pero nunca entregaron un trabajo, nunca fueron a clases y dicen que están estudiando en la universidad, ¿realmente eso es evidencia que ellos están estudiando? ¿Qué es lo que muestra la evidencia que ellos realmente estudiaron y que son? Por lo menos tienen el título de administración en una universidad. ¿Qué es lo que demuestra? Que realmente tienen el papel, que realmente entregaron todo, que realmente fueron capaces de estudiar, que realmente lo hicieron con hechos, no solo de palabras, ¿sí? En un matrimonio, ¿cómo realmente se sabe si la otra persona te ama o no te ama? Cuando son detallistas, cuando están pendientes de ti, cuando no necesariamente están todo el día, pero por lo menos te escriben un mensaje y te dicen te amo, cuando están perseverando en la relación. ¿Qué pasa en una amistad? ¿Qué pasa si solo es una persona que llama y está pendiente de la otra persona? Pero ¿qué pasa si esa persona deja llamar y la otra persona nunca mueve un dedo para llamar? ¿Qué pasa con esa amistad? Se rompe, se deja, se acaba. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo mutuo, no se están mostrando con hechos. Lo mismo es con Dios. Cuando nosotros mostramos las obras, por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con mis obras, con evidencia. Voy a mostrarte que yo realmente amo al Eterno porque tengo estas obras que lo evidencian, ¿sí? Ustedes podrían decir que si su esposo o que si su madre, ejemplo muy claro los puedo poner. Esta pregunta me la hicieron en el sábado pasado y es bueno dejarla también claro acá en el grupo. Que realmente el hacer las obras, el cumplir los mandamientos, más que sean para salvación,
más que sean porque yo le estoy dando al Eterno algo que, que Él me está pidiendo, sí, pero que no me quita ni me hace a mí, sino que eso es más de testimonio, sí. Cuando yo pienso que realmente los mandamientos los tengo que hacer porque eso me van a ayudar a salvarme, ¿sí? No es eso, sino que realmente es evidencia de que tú amas a Dios. Es evidencia de que tú eres hijo de Dios, el seguir los mandamientos, ¿sí? Y por eso es de trabajo, es como en el hogar, es como vuelvo y toco el tema del matrimonio, porque es lo más parecido de nuestra relación con Dios, lo mismo de padre a hijo. Y les puedo hacer dos preguntas. Los hombres pónganse a pensar en la esposa con esta pregunta y las mujeres con el esposo o con la mujer, bueno, con el hombre, con el marido, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa si la persona, tu esposo, tu esposa, nunca te tiende, nunca te dice te amo, nunca está pendiente de ti, ni te llama? Cuando te ve medio habla contigo y pasa de largo. En reuniones sociales ni siquiera la pasa contigo, pasa más con otras personas, ¿sí? Casi ni te mira, prefiere estar más en otro lugar, prefiere más estar con sus amigos que estar contigo. ¿Ustedes creerían que esa persona los ama? ¿Ustedes qué me pueden decir? Juan, dime, ¿tú creerías que tu esposa te amaría así? Yadira, ¿tú pensarías que tu esposo te querría así? Si demuestra esas funciones. Bueno, fíjate que me dejaste pensando, Julie, porque cuando vamos a fiestas o algo así, la verdad es que sí, a mí me gusta servir. Entonces, pues hago eso, ¿no? O me gusta platicar con mis amigos o mis familiares. Y mi esposo es muy tranquilo y lo acepta. Aquí en casa él sí me da muchas muestras de amor Ujú. y no puedo estar cuando o porque él en una reunión también él haga lo mismo, ¿no? Ellos disfrutar a otras personas. Ujú. El ejemplo en sí. Pero sí es verdad, necesitamos esos actos y esos reconocimientos constantes. Claro, es que todo eso ayuda porque si digamos a ti pasan los años y tu esposo ni siquiera te da un beso ni una flor, por lo menos, ¿sí? O sea, uno no dice, nosotras las mujeres no somos tan complicadas, ¿sí? Nosotros, y lo pueden decir ustedes, acá estamos la mayoría mujeres, pero le estaba preguntando solo a Juan porque solo Juan está de hombre, no, no quiso hablar, de pronto tiene miedo o pena, o no está, no sé. Pero realmente nosotros, por lo menos yo no soy tan complicada, a mí con que me traigan una flor, me traigan una chocolatina, yo con eso, yo sé que él está pensando en mí, por lo menos, se acuerda de uno, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si pasan los años y ni siquiera ve y ve que uno anda hasta con los calzones rotos, por así decirlo, ya así al extremo ya más radical, ¿sí? Y ni siquiera se preocupan decir, mira, mi amor, toma, cómprate algo, porque es que definitivamente no puedes estar así, ¿sí? Eso ya no es evidencia de amor, puede que sea ya costumbre, puede que sea esto, pero faltan esos detalles. Por más que tú digas y por más que la otra persona te diga, te amo, con esos detalles a veces tú sientes que no te está amando, ¿sí? Por más que ustedes digan, no, no, pero en el fondo hay algo que tú estás dudando y estás diciendo, ¿será que esta persona sí me está amando porque mira cómo ando, porque mira cómo me tiene? O los hombres con la mujer, a veces nosotros de las mujeres pues nosotros somos, de pronto hay unas mujeres que no son tan detallistas, hay otras mujeres que sí son muy detallistas o son muy frías que casi ni lo miran, pero por lo menos en el secreto, como dicen por ahí, en la habitación, en su vida conyugal, en su casa, pues tiene que haber esa muestra de cariño, no importa si no la hay afuera, porque es fría, porque no le gusta mostrar, porque no le gusta ser evidente.
Sí, eso no está mal, pero en su casa debe mostrarlo, íntimamente debe mostrarle a su amor, a su esposo, a aquellos que están al lado, porque es que se tiene, el amor no se da y no se tiene así como lo muestran las películas, ay, que se dio de magia, y ay, eso nomás con la mirada y ya te amé y de por vida y ya no te voy a dejar. No, el amor se tiene que trabajar y eso lo dice Pablo en sus cartas. En una carta dice que el amor se trabaja, el amor se construye, ¿sí? El amor se da procesos y muchos de nosotros podemos en un principio llegar y estar súper enamorados del esposo porque le dimos mil cualidades, pero empezamos en el matrimonio y le vimos todos sus defectos y ahí, ¿qué pasa? Tenemos que trabajar para armar esos defectos, incluso para trabajar en ellos, para que cambien, digamos, esos defectos que definitivamente no van con nosotros y lo mismo ellos con nosotros. Entonces, el amor que hace se trabaja, se tiene que construir, ¿sí? Lo mismo pasa con el eterno, ¿sí? Si yo quiero amarlo, tengo que evidenciar que realmente lo estoy amando. Yo no puedo decir yo amo a Dios, pero me voy cada 8 días con mis amigos y me olvido de Dios, ¿sí? Y puedo hacer y deshacer porque es que eso a Dios no le importa. A Dios realmente no le importa, a Dios le importa, a Dios le importa que tú le obedezcas, a Dios le importa que tú hagas las cosas que Él te está pidiendo. Por eso te dejó un manual, ¿sí? Y ese manual no te lo dejó porque Él necesite que tú le cumplas los mandamientos, Él no necesita que tú lo cumplas, ¿sí? Él no necesita que tú le des diezmos, Él no necesita que tú le des nada, ¿sí? Porque Él lo tiene todo, Él es el dueño del oro y la plata, ¿tú para qué necesita que tú le des? Él no necesita eso, ¿sí? ¿Quién es el que necesita dar? ¿Quién es el que necesita demostrar que realmente lo ama? ¿Quién es el que necesita comprender que si no obedece no está amando? ¿Quién es el que necesita comprender que si no está con Dios, está con quién? Con el enemigo. Somos nosotros los que necesitamos comprender él. Eso. Él incluso nos está dando y nos está dando y nos está dando. O ustedes me pueden decir una cosa que Dios no les haya dado a ustedes. Una cosa que Él no les haya regalado a ustedes en toda su vida. No hay algo, ¿cierto? No podemos decir, venga, yo miro, no, esta flor no, no, la hizo Dios. No, la lluvia, no, la hizo Dios. Mi trabajo, no, me lo dio Dios. Todo lo que hemos tenido lo ha dado Dios. Esa es su muestra de amor con nosotros. Incluso nos ha dado mucho más de lo que incluso hemos pedido, ¿sí? ¿Cuántas de ustedes no han tenido un deseo y solo lo pensaron? Y en el momento menos pensado les llegó a su casa, se les cumplió de una manera tan fácil que ustedes dijeron, solo esto es gracia y obra del Eterno. ¿Cuántas veces no pasó eso? Eso es evidencia de su amor, es evidencia de su pasión por nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros también le damos esa evidencia de amor al Eterno, también menguamos nosotros ante el Eterno. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir lo que es con lo que es de Dios, poder decir gracias a Yeshua por lo que hizo en la cruz, gracias a Dios por haber escogido a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les dio sus promesas, gracias a que ellos pudieron andar bien y fielmente, hoy podíamos estar acá, que gracias a que incluso a que el pueblo de Israel pecó, yo soy parte de esa misericordia que Dios tiene con todo el pueblo. ¿Cuántos de nosotros podíamos ser esas personas agradecidas que realmente el Eterno nos pide, sí? Y a veces se nos olvida, a veces se nos olvida que tenemos que mostrar, que mostrar hechos, que tenemos que mostrar evidencia, que tenemos que mostrar todo eso, ¿sí? Y eso más que ser para salvación, más que mostrar que soy pobre espiritual, están mostrando que yo le estoy amando a Él. Pero yo cómo muestro que realmente soy pobre espiritualmente, cómo yo muestro que realmente
estoy en bancarrota espiritual, estoy cumpliendo estos versos que vimos al principio, que hablaban de este capítulo, que estaban en Isaías, que estaban en Salmos, que dichosos los pobres de espíritu, que aquellos que andan en bancarrota espiritual son los que ven a Dios. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ello? Primero, siendo agradecidos, diciéndole, Dios mío, todo lo que tengo, mi inteligencia, mi manera de caminar, mis pies, mis manos, mis ojos, mi boca, mi espíritu, mi respiración, el sol, la lluvia, todo lo que tengo, mi casa, mi trabajo, mis hijos, todo, ¿quién te los ha dado? Dios. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir agradecido con Él porque Él me ha dado todo. Cuando entendemos esto, y es lo que pasó con Lucas, en lo que nos cuenta en Lucas 17:11, con estos 10 leprosos que van ante Yeshua, le piden y le ruegan por salvación, porque los sane. Sí, esto lo vemos en Lucas 17:11 al 19, que dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Recordemos que los leprosos, ¿quiénes eran? Pues eran gente con lepra. La lepra era una enfermedad que era muy contagiosa y para esa época hagan de cuenta lo que hoy es casi el cáncer, que es una enfermedad que si Dios no la cura, nadie la va a poder curar. Para ese tiempo era así. Hoy en día casi no se ve lepra, o pues yo que yo recuerde, si hayan escuchado casos. Casi no, sí hay casos, pero no hay tan así, que todo el mundo lo sepa, ¿no? Pero para esa época esa era la enfermedad más grave de lo que hoy en día es como el cáncer, ¿no? O el SIDA, más que todo el SIDA, porque el SIDA es contagioso, ¿sí? Se transmite a través de la sangre, se transmite a veces a través incluso hasta de los besos, ¿sí? Entonces, eso mismo pasaba con la lepra. La lepra no se podía tocar a la otra persona porque de una vez era contaminada. Y no recordemos que en la instrucción, en la ley, también se habla de la lepra en las telas, en las viviendas. Recordemos que para ese tiempo vivían en carpas. Ya para la época de Yeshua, pues no tanto, por eso no se habla de lepra como tal en edificios o cosas así, porque me imagino que ya estaban construidos en piedra, pero pues todavía se veía la lepra como tal en los hombres, ¿sí? En las mujeres. Y esta enfermedad era muy contagiosa, tanto que tenían ciudades, que tenían aldeas totalmente solo para los leprosos, ¿sí? Donde ellos les tocaba vivir apartados, donde el recibir alimento, el recibir todo eso era muy difícil. Incluso yo no sé cómo hacían, yo creo que les dejaban de lejos y después ellos tenían que ir y llevar para allá, ¿sí? Porque era muy difícil esa enfermedad. Incluso hubo un rey en Judea, de los de Judá. Recordemos, hay un rey que pues también murió de lepra, y donde vivió, murió apartado en un palacio totalmente, solo él, ya no podía acercarse a nadie. Pues imagínate, eso de la lepra no era nada bonito, ¿sí? ¿Y qué dice ellos? Y lo dice en el verso 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando dice alzaron la voz es que gritaron. Hagan de cuenta que estaban como a 4 cuadras de nosotros, y desde allí empezaron a gritar por lo mismo, porque no se podían acercar, y si se acercaban, eso era ya digno de muerte porque estaban afectando a otros, como nosotros cuando estuvimos con el coronavirus. Ahorita podemos entender un poquito mejor eso por ese. ¿Qué pasaba si alguien tenía este dichoso virus, y estaba cerca de nosotros? Pues imagínate, era al no tocar, era no mirarlo, era, mejor dicho, no estar al lado de ellos, porque si no, nos contagiábamos rápidamente, ¿cierto? Que fuimos tercos, eso sí, pero es lo mismo que pasaba con la lepra, y la lepra era más evidente, les harían ronchas en la piel, eso era una enfermedad muy fea realmente. ¿Y qué dice? Pues entonces le pidieron, le gritaron a Yeshua que lo salvara, que tuviera misericordia. ¿Y qué dice el verso 14? Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes.
Y aconteció que mientras iban, fueron, ¿qué? Limpiados. Y recordemos que los únicos que para esa época podían dictaminar si la lepra era momentánea, sí, que podían estar 7 días solo en cuarentena y ya los 7 días ya salían limpios, tenían que hacer un rito de purificación. O podían decir, no, definitivamente estos no se van a sanar, toca llevarlos a una ciudad donde están, donde tienen que estar alejados, donde tienen que estar lejos. Otra prueba de esto es María, la hermana de Moisés, que ella se enfermó de lepra y no tocó dejarla aparte, y pues fue Dios el que la sanó y a los 7 días volvió a estar con la congregación, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos ver a lo largo de las escrituras. ¿Y qué dice? Que mientras ellos iban de camino al sacerdote, a aquel que tenía que revisar si todavía tenían lepra o no, ¿qué pasaba mientras que iban caminando? Estaban siendo sanados, estaban siendo limpiados, ¿sí? Perdón. Y entonces uno de ellos, ¿qué dice? Viendo que había sido sanado, volvió y glorificó a Dios a gran voz. ¿Cuántos volvieron? ¿Cuántos realmente fueron agradecidos? Uno. Exactamente, uno. No hubo más, sino uno solo que fue agradecido. Y lo impactante acá es que realmente era un samaritano, era un gentil, era un pagano, ¿sí? ¿Qué dice y por qué lo podemos ver? Sigamos leyendo, dice en el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificó a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándoles gracias. ¿Y este era qué? Samaritano. Era un gentil, era aquel que se había mezclado, aquel que estaba haciendo, no tenía su fe totalmente radicada en las escrituras, sino que muy posiblemente también estaba creyendo en otras cosas, pero cuando vio este milagro, cuando vio esta sanación, realmente dijo, no, yo tengo que darle gracias a él porque él fue el único que me pudo sanar, me pudo libertar de estas cadenas, de esta condena a muerte, porque eso era la lepra, una condena a muerte, ¿sí? Y sigue diciendo, y respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gracias a Dios, sino este extranjero. Con esta pregunta se da a entender que los otros 9 eran judíos. Sí, porque dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, como si los otros hubieran sido judíos, como si los otros hubieran sido parte de la nación, y ellos pensaron que de pronto por sus obras, que por lo que ellos hayan hecho, hubieran sido sanos, pero realmente fue por la misericordia de Dios que mostró a través de su hijo, de Yeshua, ¿sí? Y después, ¿qué le dije? Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, tu fidelidad a las escrituras, tu amor por Dios te ha salvado, ¿sí? Y esto es acá donde vemos lo que a veces nosotros somos, y esto se ve mucho a lo largo de nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestros vecinos, en el lugar donde estemos, en el lugar de trabajo, en el estudio, donde estemos. Se ve esto que muy pocos son realmente los agradecidos, que muy pocos son realmente los que saben que esas oportunidades no se dan todos los días, que saben que a pesar de que muchos pueden ser sanados, pero si ellos fueron sanados, hay que agradecer, hay que darle gracias a Dios, hay que estar realmente delante del Eterno, ¿sí? Y acá sería, y acá nos viene una pregunta. ¿Qué es lo que hace que toda esa gente o qué es lo que hace que nosotros podamos vivir agradecidos con Él? ¿Qué haría que tu vida pudieras vivir agradecido con Él hasta que pase un milagro? Hasta que realmente Dios te salve de una muerte así, de un accidente donde tú digas definitivamente esto fue que Dios me salvó, hasta ese momento vas a ser agradecida con Él. ¿Hasta qué momento vamos a estar
realmente buscando agradecerle y estar realmente devotos para estar delante de Él, hasta qué punto vamos a llegar, ¿sí? Para demostrar que realmente vivimos agradecidos con Dios. Y Yeshua dijo, bienaventurados los humildes de espíritu, los contristos de espíritu, aquellos que reconocen que separado de Dios, ¿qué? No somos nada. Aquellos que saben que definitivamente si yo doy un paso y Dios no está ahí, que si yo camino o tomo una decisión y Dios no estuvo ahí, definitivamente puedo caer y puedo fallar. Pero si digo, no, no voy a tomar una decisión hasta que Yeshua no me diga, no hago nada. No voy a hacer esto hasta que Yeshua no me diga esto, o no me haga esto, o no me muestre, no voy a hacer nada, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? No es que se trata de una falsa humildad que nosotros estemos reconociendo esto. Y hay personas que realmente empiezan de esto y que se promueve esto de la teología de la gracia, que como nosotros estamos salvos por gracia, pues ya podemos hacer todo. No necesitamos mostrar muestras de amor, no necesitamos mostrar esto, porque pues es lo mismo que entonces tú no le muestres, tú no tienes que mostrarle con hechos a tu esposo que lo amas o al contrario, sí, la esposa no tiene que mostrarle al esposo que lo ama y al contrario, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Sería grato que tú nunca sintieras que tu esposo pensó en ti en un momento o que te quiso traer un regalo, te quiso traer una flor por alguna otra razón? ¿Te sentirías agradable que en todo el año ni siquiera te miró o te miró solo para porque sí, porque lo necesitaba, pero realmente no porque lo anhelaba y no porque te quería estar contigo? ¿Sí? Es lo mismo que ellos están mostrando esa falsa humildad, esa falsa de decir, no, pues es que yo ya tengo con Dios, Él ya me salvó, ya me perdonó, ya me amó, pues yo ya no tengo que hacer nada, puedo hacer y deshacer. Pero ¿qué estaría yo mostrándole a Dios? Tu sangre no me valió, lo que tú estás dando no me está valiendo de nada, por eso prefiero ir y buscar a aquel que sí me lo está dando todo. ¿Y quién sería en ese momento si nosotros rechazamos a Yeshua como aquel que nos está dando nada y dejamos de caminar como Él nos lo pide? ¿A quién le estaríamos sirviendo? Al diablo, y esto no lo dice primera de Juan, segunda de Juan, esto no lo dice el apóstol Juan. ¿Qué nos dice? Si tú no eres de Dios, eres del diablo. Si tú amas a Dios, guardas los mandamientos. Si tú no lo amas, no eres un mentiroso. Eso lo dice Juan allí. O sea, es radical. Si no me creen, lean esos tres cartas que definitivamente lo dejan a uno desarmado, ¿sí? No hay otra cosa que no podemos que hacer. Entonces, aquellos que dicen que no hay que tener obras, que no, que definitivamente no tenemos que hacer nada, que solo debemos de descansar por gracia y que somos salvos por gracia, pues eso es una falsa humildad, porque realmente no hay humildad en nuestros corazones, ¿sí? Cuando Yeshua se refiere a esto de bancarrota espiritual, es que el saber y el reconocer que en ti, que en tu capacidad de vivir, que en lo que hay en tú, no hay nada que sea digno para pararte enfrente del Eterno. Cuando tú entiendas que en este cuerpo que estás, que te lleva a los delitos, que te lleva a la muerte, que te lleva al fracaso, si tú no estás con Él, aquel que te lava, aquel que te limpia, si tú no estás con Él, ¿qué sería de ti? ¿Mm? Cuando nosotros reconocemos esto, que definitivamente no actuamos conforme Él, si no estamos con aquel que nos puede vivificar, con aquel que nos puede levantar de los muertos, con aquel que puede hacer que nuestro esqueleto que estaba sin vida, que estaba sin aliento, volvió y recobró vida, recobró tendones, piel, corazón para poder sentir y palpitar a través de sus enseñanzas, pero
si realmente todavía no hemos entendido eso, es porque todavía estamos en un cuerpo que muerto, porque no hemos reconocido, porque por más que Él nos enseñe, por más que Él nos diga, no hay manera en que nosotros podamos caminar como Él quiere porque estamos muertos, porque no hemos reconocido que realmente el único que nos puede salvar, el único que nos puede limpiar, el único que nos puede entrar al pacto, ¿quién es? Nuestro Mesías. Si no reconocemos esto, si no reconocemos que nuestro corazón es perverso, si no reconocemos que no hay nada en nosotros que nos saque, que nos ayude, ¿qué pasa? No seríamos más. Por eso hay una parábola que está en Lucas 18:9 que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Acá está mostrando a aquellos que tienen una autoestima y, mejor dicho, la tienen sobre las nubes contra aquel que sabe que no merece nada. Vamos a ver dos ejemplos, un publicano y un fariseo. Dice el verso 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, no oraba con Dios, no hablaba con Dios, estaba hablando con quién, con él mismo. Dice de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano está lejos. Bueno, ya el verso 13 ya nos habla del publicano. Entonces, si vemos qué estaba haciendo este fariseo, se estaba enorgulleciendo, estaba jactándose de lo que él se hacía y de lo que el otro no hacía. ¿Sí? Pero ¿qué estaba haciendo el publicano? Y esta debe ser realmente nuestra oración. ¿Qué estaba diciendo el publicano? Dice, no quería ni alzar los ojos al cielo. Este publicano se sentía de lo peor, que ni siquiera decía soy digno de alzar la mirada y mirar al cielo. ¿Sí? ¿Qué dice? Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sé propicio. Dios, sea adecto a perdonarme. Dios, no me dejes sin perdón. Dios, mírame porque soy pecador. Aunque sea pecador, no alejes tu mirada de mí. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Él estaba aceptando su bancarrota espiritual, estaba aceptando que no era digno de que Dios lo recibiera. Él sabía que definitivamente no había nada en él con el que él pudiera gloriarse y decir definitivamente yo soy lo mejor, porque es que Dios era el que le estaba dando todo, ¿sí? Por eso Yeshua nos termina diciendo acá en esta parábola, en el verso 14, que dice: os digo que este que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Les pregunto, ¿el fariseo realmente qué estaba haciendo? ¿Se estaba enalteciendo o se estaba humillando? Enalteciendo. Exactamente. ¿Y qué esperaba, o según las palabras de Yeshua, qué esperaba que él fuera? Humillado. Pero aquel que se humilla, aquel que acepta que no es nada, que no tiene nada que hacer, ¿sí? Que definitivamente sin Dios no es nada, pues ¿qué estaba haciendo? Se estaba humillando. Iba a llegar un momento en que iba a estar enaltecido, un momento en que el Eterno lo iba a restaurar, le iba a quitar ese cuerpo de muerte y lo iba a llevar a vida eterna, ¿sí? Que es algo lo que nosotros debemos de entender, o sea, nosotros no somos nada, no tenemos nada, ¿sí? Y por eso es que Yeshua empieza hablándonos con estas características que nosotros como discípulos debemos de tener. El primer paso es que nosotros perdamos todo tipo de autoestima que tengamos.
Así como lo hizo Moisés. Moisés era un príncipe, duró 40 años diciéndole, tú eres un príncipe, tú eres un guerrero, tú no te puedes humillar ante nadie, tú no puedes criar ovejas porque eso es de lo peor en Egipto, tú no puedes hacer esto, esto, esto o esto. Pero ¿qué le pasó? 40 años en el desierto entendiendo que él no era nada, que de príncipe pasó a cuidador de ovejas, un oficio que para los egipcios era de lo peor. ¿Mm? ¿Qué le tocó? Le tocó perder su autoestima a Moisés, lo mismo que nos toca nosotros perder nuestra autoestima, saber que somos como un animalito, como lo dijo David, soy un gusano, ¿sí? Saber que ni siquiera, y como lo hemos dicho muchas veces, puede que sea como en broma, pero es la verdad, somos las pulgas de las pulgas del perro de un pastor, ¿sí? Entender que no somos y que somos tan insignificantes debido a nuestro pecado, debido a nuestra maldad, que no merecemos nada, ¿sí? Que a pesar de que somos seres racionales, que piensa, que se supone que sabe que matar y robar es malo, pero aún así lo hace, ¿no? Y es lo mismo que hace el perro cuando vuelve a su vómito, ¿no? ¿Qué hace el perro? Va y vomita y al ratico está volviendo y se está comiendo el vómito. ¿Qué hacemos nosotros? Con nuestro pensamiento, sabemos que no tenemos que hacer algo porque está mal y allá vamos corriendo a hacerlo sin importar las consecuencias que eso venga y nos traiga, ¿cierto? Entonces, eso es algo que tenemos que entender. ¿Sí? O cuando ponemos la comida a los perros y llega un perro y se quiere comer todo y le hace pelea al otro porque no quiere que coma, porque ¿quién era el importante? Él, ¿sí? Por lo menos yo tengo acá dos perritas y eso se pelean. Cada vez que hay comida, una gana y la otra le quiere quitar y eso sí agarran mejor dicho. ¿Sí? Entonces ellos no piensan en el bienestar del otro, nunca piensan en ayudarle a otros. ¿Piensan es en quién? En sí mismos, en saciar sus necesidades, en saciar lo que tienen. ¿Y nosotros qué hacemos cuando preferimos mentir, cuando preferimos robar, cuando preferimos matar? Recordemos que matamos cuando decimos malas palabras, cuando ofendemos a alguien, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero imagínense el llegar a este mundo, a este punto, ¿sí? Por eso es que la sociedad que hoy tenemos está tan deteriorada, porque no utilizamos la razón, utilizamos nuestros instintos, utilizamos el yo, el que yo soy el que merezco todo y no me importa por encima de quién tenga que pasar, ¿sí? Y nuestra actitud realmente debe ser la misma de Dios. Dios nos está dando todo, nosotros mismos así mismo debemos de dar todo, ¿sí? Si yo tengo algo acá y puedo darlo, darlo. Si tú tienes un vestido y ves que hay otra persona que la necesita más que tú, dáselo. Es difícil porque a veces nos cuesta pensar en los demás. Ahorita lo podemos hablar acá, pero es difícil llevarlo a la práctica. Es como hace poquito estaba escuchando una emisora cristiana que a veces la pongo como para no sentirme como sola y seguir estudiando. Y estaban diciendo que realmente nosotros, para poder hacer las cosas y para poder cumplir los parámetros de Dios, pues era muy fácil, lo entendemos de inmediato, pero para cumplirlo nos lleva un proceso de muchos años, ¿sí? Y eso es verdad. ¿Cuántos de nosotros no nos pasa que Dios nos dice, mira, tienes que hacer esto, pero qué lucha que tenemos con cumplir solo ese mandamiento? Otro se nos es muy fácil, pero hay uno que nos toca que, mejor dicho, es difícil, va en contra de nuestro carácter, en contra de nuestra perspectiva, en contra de nuestras vidas, ¿cierto? Lo digo, digamos que nos pide que seamos muy pacientes con los demás y tenemos un genio que, mejor dicho, espero 10 minutos y yo ya me voy, yo ya no espero a nadie, ¿sí? Entonces, pues son cosas que nosotros tenemos que entender y hay cosas que podemos malinterpretar la obediencia a la ley
de estar diciendo, no, pues lo que estoy haciendo yo es que le estoy haciendo un favor a Dios, es que el obedecerle, pues sí, es algo que me pide, pues sí, lo estoy haciendo porque es que le estoy haciendo un favor a Él, le estoy sirviendo a Él y eso es lo que Él, pues, necesita de mí, pero Él no necesita eso de ti, Él no necesita nada de nosotros, ¿sí? Y eso es algo que debemos de entender. Por más que nosotros hagamos los mandamientos, es mi evidencia de que yo realmente quiero caminar con Él. Es ese regalo que Dios me dio para nosotros poder vivir mejor, más que para hacer algo que le favorezca a Él, ¿sí? Es como tú cuando llevas a tu hijo al médico, ¿te está favoreciendo quién? ¿Tú o el niño? El niño, porque lo estás llevando, porque a él es el que lo están revisando, porque a él es el que tú le estás dando las cosas, él es el que se está favoreciendo. Y cuando tú le pides que obedezca, ¿es porque realmente tú lo necesitas que él te obedezca? No. ¿Tú necesitas que él recoja los regueros de los juguetes? No, porque pues a ti ni va ni te viene, ¿cierto? Pero eso qué hace que enseñe a su hijo sea más ordenado. Puede que a ti te estrese ver el estrés, pero realmente no te quita mucho de lo que es tuyo, porque hasta puedes tener un cuarto solo para el niño y él que tenga ya su desorden y tú el resto de la casa la tienes ordenada. Pero lo mismo con el Eterno, ¿sí? El que nosotros lo obedezcamos no le estamos quitando ni le estamos poniendo a Dios, no le estamos asombrando con las cosas que hacemos, no. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo, porque estamos haciendo lo que Él nos dio como regalo para vivir mejor. Y esto se lo puedo dar con un ejemplo muy claro. Sí, el Eterno nos dijo, no comamos marrano, no comamos marrano. ¿Qué pasa si en uno de esos días que nosotros estábamos yendo en contra de sus escrituras, nos comemos un pedazo de costillas, bueno, lo que sea de carne de cerdo, y preciso en ese pedazo que nosotros nos comimos está ese bichito que se come el cerebro? ¿Qué pasa con nosotros? Puede que hasta el momento no nos haya pasado y puede que el Eterno tenga misericordia de nosotros y todavía nos dé más oportunidades, pero casos se han visto. ¿M? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Por algo el Eterno nos dice, no te comas eso, no lo comamos y listo, punto, no nos quita. Antes estábamos obedeciendo al Eterno, estábamos viviendo una vida mejor, ¿cierto? A eso es a lo que Él nos está dando, por eso Él nos dio la ley, ¿sí? Y como les vuelvo a decir, tenemos que estar más mirando si realmente mi autoestima está muy arriba. Si mi espíritu, no el espíritu de Dios está en mí, sino que si mi espíritu no está dejando que el espíritu de Dios sobre. Si mi autoestima, si el ser orgullosa, si el saber, si el que pensar que yo soy muy sincero, muy de todo, si yo realmente tengo esa autoestima muy elevada, si es así, ¿qué debo hacer? Decirle, Dios mío, definitivamente yo no merezco nada porque soy orgulloso, porque soy prepotente, porque mi carácter no da para servirte, porque yo quiero servirte, pero mira lo que estoy haciendo de mal. Quiero estar contigo, quiero deleitarme contigo, quiero ofrecerte esto, pero mi cuerpo, pero mis decisiones, pero mis pensamientos me están dirigiendo a otra cosa. Cuando aceptas eso, cuando aceptas que no hay nada en ti que realmente te salve, que realmente sea digno para el eterno, cuando tú aceptes eso, es cuando realmente vas a estar en pobreza, vas a estar en bancarrota espiritual y el eterno te va a poder decir, bienaventurado eres, dichoso eres en esa pobreza, en ese que te das cuenta que tú no eres nada. Ahora sí vas a poder entrar al reino de los cielos porque sabes que sin mí, que sin que yo haga la obra en ti, te quite ese orgullo, sin que yo abra
la obra en ti, te quite todo ese mal genio y te quite todo ese odio y todo ese rencor y todas esas cosas que no dejan que me obedezcas, que me sirvas, que yo soy el que hace toda la obra, que sea el Eterno el que hace todo. Cuando entendemos eso es que ahí sí que se nos va a abrir las entradas a los cielos. Ahí sí vamos a poder estar con el cielo. Por eso es que este es el mandamiento, bueno, este es el primer paso para que nosotros realmente podamos ser discípulos del Eterno. Si no tenemos este paso, los otros muy posiblemente no los vayamos a tener. ¿Sí? Por eso es que, ¿qué? Por eso es que cuando los israelitas venían al templo, algo tenían que decir ellos, cada vez que hagan una ofrenda, tenían que declarar lo siguiente. ¿Qué tenían que declarar? Esto está en Deuteronomio 26, 4 en adelante, dice, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Eterno tu Dios, y entonces hablarás y dirás delante de tu Dios. Esto es lo que tenían que confesar cada uno, y eso acá solo tengo una parte, les invito a que lean todo este capítulo para que puedan ver realmente qué era lo que tenían que declarar ellos. Y qué dice, un arameo a punto de padecer fue mi padre, un extranjero que no tenía nada ni parte con Dios estaba a punto de parecer, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataban y nos afligieron y nos pusieron sobre dura servidumbre. Pero ¿por qué tenían que recordar todo eso cuando estaban dando estas ofrendas? Para reconocer que no tenían nada digno de ofrecerle al Eterno, de saber que ellos se estaban siendo extranjeros, que ellos fueron extranjeros, que ellos fueron esclavos a causa de su pecado, a causa de su maldad, que el Eterno, a pesar de todo eso, lo salvó en cada una de sus circunstancias. ¿Sí? Esa es la declaración, esa es la declaración que realmente Dios nos escogió, Dios escogió a un hombre extranjero como lo fue Abraham, asimismo nos escogió a nosotros que somos extranjeros, ¿sí? Estamos en naciones regadas, pero queremos seguir a Dios, queremos dejar todas las naciones como lo hizo Abraham, ¿cierto? Entonces tenemos que reconocer que no somos nada, que somos extranjeros, que somos exiliados, que no tenemos arte en el pacto, en el este, pero sí amamos, pero si aceptamos a Yeshua como nuestro Mesías, si empezamos a obedecerle, si empezamos a andar con él y saber que el mandamiento es la recompensa, que esta palabra, estos 66 libros que tenemos en las manos, es un regalo que Dios nos dio para poder volver a Él, para poder aceptar que a pesar de que somos extranjeros podemos estar al pacto, de que a pesar de que soy de lo peor y al decir las palabras que dijo Ruth, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios, con esas palabras, y que no solo las diga por decirlas, sino que también las pase a la acción. ¿Qué va a pasar? Voy a ser dichoso. Voy a tener y voy a empezar a hacer el primer paso, a romper con mi orgullo, a romper con mi prepotencia, a romper con mi autoestima, de pensar que merezco la exaltación, que todos me estén poniendo los dedos para arriba, igual que hay en la imagen, ¿sí? Que yo merezco todo eso, cuando realmente el paso más difícil que yo tengo que dar y para entrar al reino de los cielos, incluso el más importante es que, ¿qué? Que mi vida es de lo peor sin él. Que la filosofía de este mundo no es la que yo debo tener, que debo deshacerme de esa filosofía donde me dice que el único importante eres tú. Eso nos tenemos que desarraigarnos de eso, tenemos que quitarnos de eso. Por eso es que nosotros tenemos que escoger, y por eso Yeshua, cuando subió allí al monte y le estaba hablando a sus discípulos, se separó de qué? De las multitudes,
Yeshua no seguía a las multitudes, no le enseñó a las multitudes, porque las multitudes que hacen se van tras lo que todos vayan, ¿sí? Ay, que si todos se tiran del peñasco, pues yo me tiro porque pues tengo que seguir a la multitud. ¿Qué pasa cuando tú te paras en una calle, en alguien y empiezas a mirar para arriba? Llega otro y mira para arriba, llega otro y mira para arriba. Llegan 100 personas y todos mirando para arriba. Y le preguntan, venga, ¿y por qué mira para arriba? No sé, él está mirando. Y le pregunta si todos, no sé, él estaba mirando. ¿Ustedes no les ha pasado que van por la calle y preciso ven como 2, 3 personas mirando para arriba y ya van mirando? Nos ha pasado porque nosotros tenemos esa tendencia de que de seguir a la multitud. Pero ¿qué nos dice Yeshua? Aléjate de la multitud. Sé diferente. Acepta que tú no eres como el mundo, que tú eres apartado del mundo, que tú eres sacado del mundo para ser el siervo de Él, para seguirlo a Él. Y en eso tenemos que aceptar que no tenemos nada que darle al Eterno. Y recordar que realmente la pobreza espiritual no tiene que ver nada con el dinero. Tiene que ver con mi orgullo, tiene que ver con que soy muy terca, tengo que ver con esa parte, ¿sí? Más no tiene nada que ver con el dinero o con la clase social que tenga, ¿sí? Porque realmente Dios no hace acepción de personas. Él le habló a pastores, le habló a reyes, le habló a prostitutas, le habló a ladrones, le habló a generales romanos que mataban y destruían a su pueblo. Dios no hace acepción de personas. Dios ve a todos por igual, pero ¿qué es lo que desea ver en el corazón de cada uno de los que llama, a cada uno de los que toca? Su bancarrota espiritual. Cuando tú dices desesperadamente y aceptas desesperadamente que necesitas al Señor. Cuando tú dices, Señor, sin ti estoy perdido. Señor, sin ti yo no puedo hacer nada. Sin ti no soy nada. O como dijo y llegó a decir Moisés en un momento, si tú no vas conmigo, yo no ando. Si tú no vas y no me guías, yo no voy a caminar. Y puede que pensemos, no, uy, qué exagerado, no es para tantos, uy, ¿cómo así? No, pues con una vez a la semana, con una clase que tengamos a la semana, ya con eso es suficiente. Pues si pensamos así, ¿qué pasa? No eres digno del reino de los cielos, porque nosotros debemos de estar día y noche con el Eterno. Debemos de reconocer que estamos en bancarrota espiritual y que la única manera que nos podemos acercar a Él, que nos podemos aferrar a Él, es que sabiendo que al llegar, que al estudiar las escrituras, que al reconocer que Él es el único que me puede direccionar, es que puedo llegar realmente a tener éxito, que realmente ya no voy a ser rico espiritualmente en mí, sino que voy a ser rico espiritual a través de su espíritu, porque ya mi espíritu no va a ser el de él en mi vida. Voy a menguar, me voy a quitar, ¿sí? ¿Para qué? Para dar en él. Ahí es cuando voy a dejar de amargarme, de desesperarme, de entristecerme, de deprimirme, de estar malhumorado, porque no quieres y porque no tienes lo que quieres, ¿sí? Porque estás empezando ya no a ver el vaso medio vacío, sino el vaso que medio lleno. Estás empezando a ver que realmente Dios te ha bendecido. Que pues que puede que te falten cosas, pero en su momento Dios te la darás, pero siempre y cuando que estés buscándolo. Y Él te las va a dar si realmente Él sabe que son para bien o no. Puede que un día te las dé por amor, puede que un día te las dé porque realmente es algo para la obra de Él, o puede que definitivamente nunca te las dé. Pero sin embargo debemos de estar, ¿qué? Agradecidos. Agradecidos porque Él es rico en misericordia, porque Él nos ama,
porque definitivamente Él no tuvo ninguna necesidad de crearnos. Él solamente nos creó para manifestar ¿qué? Su amor, su deseo de dar, que nos ha dado todo, no hay nada que Él no nos haya dado. Él no se quedó con nada, todo nos lo ha dado. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Todo lo damos o todo no lo queremos quedar nosotros mismos? Entonces, si tú estás quejándote, si tú estás amargado, si tú estás pensando que todavía te falta cosas por conquistar en este mundo, estás yendo realmente en contra del propósito del Eterno, porque Él lo que quiere es que tu éxito, que tu propósito esté centrado en Él. Sí, puede que Él te utilice la carrera que tú tengas, Él puede que utilice la familia que tú tienes para bien, ¿sí? Pero si lo pones a Él de primer lugar, porque puedes ser muy exitoso en este mundo, puedes tener 1.000 millones de dólares, puedes ser el más rico, pero si no tienes a Dios, ¿de qué sirve todo eso? En cambio, si es lo contrario, si tienes a Dios, si tienes toda esa riqueza, ¿qué vas a hacer? Vas a ser generoso, vas a ayudar a otros, porque eso es lo que tú estás aceptando. Tú dices, yo no merezco nada, tengo que darlo. Tengo que pensar en aquel que realmente le hace falta, en aquel que realmente lo necesita, ¿sí? Y a eso es a lo que tenemos que estar nosotros pensando, a reconocer, a saber que sin Dios definitivamente no somos nada, ¿sí? Si no reconocemos esto, si no entendemos esta parte, muy difícil vamos a poder ser los discípulos de Dios, muy difícil vamos a poder cumplir el llamado de Dios.